Estamos a 20 casi, creo que ya es mucho tiempo esperarlo. Sin embargo, podemos iniciar, no sé si les parece, podemos continuar, digamos, con la clase. Para esta oportunidad yo les he preparado un par de, en este caso, unas presentaciones que nos van a ayudar a seguir o a continuar o a seguir la presentación que les tengo, ¿sí? Entonces, cuando esté explicando o mencionando algo, si a ustedes les viene detenerme o pausarme o hacer alguna consulta, por favor, no duden en hacerlo, ¿sí? Eso me va a permitir a mí pensando, y me parece que es muy importante pensar, digamos, qué implica una intervención en el marco de lo que es la atención a la diversidad. Pero entender bien el término de intervención implica trabajar 2-3 conceptos o aclarar 2 o 3 conceptos fundamentales que son la intervención educativa, la intervención pedagógica y la educación. Por eso es que les proporcioné el texto, porque a veces creemos que estamos haciendo intervención pedagógica o algún tipo de intervención que vayamos a realizar en las unidades educativas al momento de trabajar, digamos, en dar respuestas a algún tipo de trastorno que se ha identificado en alguna unidad educativa. Entonces, creemos que estamos haciendo algo, pero se nos pierde de vista y se vuelve a veces meramente activismo, porque no situamos nuestra intervención de una manera más adecuada y porque no la entendemos muy bien sobre todo, ¿no? Entonces, la intervención va a ser entendida como una especie de una mirada pedagógica, como una especie de una visión pedagógica o a partir de una visión pedagógica que nos va a permitir entender esto que el autor nos menciona en algún momento y que es muy importante entenderlo también, ¿no? Que acá en Bolivia la conocemos como, podría decirse, como contexto, pero hace mucha referencia al tema de lo que son las áreas culturales en el ámbito de la educación. Entonces, cuando se está hablando de una mirada pedagógica, se está hablando justamente de estas 3 características o estas tres etapas importantes como que son el conocer un área cultural, enseñar el área cultural y educar un área cultural. Es muy importante entender estas 3 ideas porque a partir de la comprensión de estas ideas vamos a poder nosotros lograr establecer o lograr encaminar, digamos, lo que nosotros consideramos como intervención, ¿sí? Entonces, ahí viene a partir de esta idea de las áreas culturales, viene, digamos, a darse el tema de lo que implica de la intervención educativa y lo que viene a ser la intervención pedagógica. Y finalmente viene el tema de lo que es la educación propiamente dicha, así de manera intrínseca o extrínseca, porque esas son sus características de la educación. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de intervención educativa, es muy importante darnos cuenta que la intervención educativa tiene, digamos, si bien parece ser, digamos, una lógica, digamos, estructural o una lógica de participación, involucramiento o algo así dentro de un proceso educativo, esta no es tan así, ¿sí? Porque acá entran en juego 2 tipos
o entran en juego, sí es cierto, entra en juego un educador y un educando, pero cuando estamos hablando de una intervención educativa, no estamos hablando de algo estructural, digámoslo así, que va a llegar que va a estar dentro, digamos, de la educación formal, no necesariamente así, debido a que la intervención educativa, si bien puede ser comprendida como una acción que tiene la característica de ser intencional, que tiene la característica de ser, eh, digamos, provocada o desarrollada por una persona que es el educador, esto no implica, digamos, una intervención pedagógica propiamente dicha. ¿Sí? Entonces tiene esta característica la intervención educativa, porque además de que es más de acción la intervención educativa, ¿no? Es más empírica, digámoslo así, porque se va a situar en diferentes ámbitos que no tienen necesariamente que ver con el ámbito de la educación formal. También está dentro de la informalidad esta intervención educativa, ¿no? Es decir, todos podemos hacer una intervención educativa para iniciar, para encaminar, ¿no es cierto?, cualquier tipo de proceso. Enseñar a tu niño que se va a caminar implica intervención educativa porque tú estás generando acciones, estás planteando un lenguaje que tiene que ver cómo encaminas tú al niño para que desarrolle esta habilidad de caminar, ¿no? Entonces, sí parece ser, lo que les decía hace un rato, pareciera ser una intervención pedagógica, pareciera ser similar a una intervención pedagógica, pero no lo es. La intervención educativa lo puede hacer cualquier persona, no necesariamente un docente o un educador que tiene, digamos, las características de conocimiento técnico, científico, especializado sobre técnicas, instrumentos, procesos de procesos educativos, como el caso de la evaluación, el caso de conocer, digamos, lo que el autor le llama área cultural, pero que en el fondo es básicamente, en el caso boliviano, serían lo que son las especialidades que así lo llaman dentro de nuestra ley, ¿no es cierto? Entonces, sí es propiamente una intervención educativa, pero no necesariamente se debe entender como algo que tiene que ver con el logro, digamos, de algún objetivo, el logro de alguna concreción de algún conocimiento especializado, ¿no? Que no porque estás haciendo una intervención educativa tú estás logrando el desarrollo y la concreción de algún conocimiento especializado o específico de algún área cultural o una materia en específico. Cuando tú haces intervención educativa, básicamente lo que estás haciendo es desarrollar acciones como educador para generar cambios de conducta, cambios de comportamiento, digámoslo así, en cuanto a acciones, ¿no? Entonces, tiene esa connotación en la intervención educativa, ¿no? Por eso es que se plantea estas ideas de acción y que van a dar lugar a otra acción en el educando, es decir, a un movimiento, algo concreto que tiene que ver con acciones, ¿sí? Eso es un poco la idea de intervención educativa que tiene que estar claro, ¿sí? Luego tenemos esta otra ideita que el autor lo plantea y tenemos la idea de intervención pedagógica. Ya acá la intervención pedagógica va, cuando uno entiende su concepto y entiende sus características, va a notar que es completamente diferente a lo que es la intervención educativa. La intervención pedagógica implica conocimiento técnico, tecnológico, es decir, implica que aquel que va a realizar una intervención pedagógica o aquel que pretende hacerlo va a tener como fundamento o debe de tener como fundamento dos cosas: el conocimiento de la educación, el conocimiento del funcionamiento del sistema educativo, ¿no? Es una acción obviamente muy parecida a la intervención educativa, es intencional porque es programada, es una actividad, digamos, programada o organizada, ¿sí? Pero no son lo mismo, eso le hace parecer similar a la intervención educativa, ¿no?
Entonces, la intervención pedagógica es muy diferente porque va a marcarse o va a tener características relacionadas a su fin y a su medio que están orientados o que se van a incorporar o trabajar dentro del sistema educativo o dentro de lo que es un conocimiento educativo. A ver, la intervención pedagógica tiene esta característica de ser muy sucinta al ámbito educativo, es decir, al área formal. Es parte del área formal, a diferencia de la intervención educativa que la puedes desarrollar fuera del área formal. La intervención pedagógica va a estar dentro del área formal y ese hecho va a generar o va a posibilitar o va a buscar o te obliga a ti como experto, digamos, en intervención, te obliga a que tú conozcas todo lo que implica en términos de panorama de conocimiento, lo que implican los medios, recursos, tendrías que conocer los campos culturales, como es lo que les había dicho en un principio, tendríamos que conocer todas las áreas culturales, eso te obliga a la intervención, a diferencia de la intervención educativa. Porque para hacer una intervención pedagógica tú necesariamente tienes que conocer el área cultural de historia, por decirlo así. O en el caso boliviano tendrás que conocer la especialidad de historia para que en esa especialidad puedas realizar algún tipo de intervención pedagógica. Y eso implica básicamente que tengas un dominio de todo el conocimiento pedagógico, técnico, didáctico, ¿no es cierto?, del área cultural, que en este caso, en el caso boliviano, estamos hablando de las especialidades o materias. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya es más sucinto, ya es más específico dentro del área del ámbito de la educación, ¿no es cierto? No es no es un elemento aislado, digamos, que sale de la educación, ¿no? Por eso es que les ponía esta idea de, vamos, a ver, por eso es que les pongo esta idea de, es más especializada, digamos, la intervención pedagógica, en el sentido de que ya se habla de un agente educador, es decir, de alguien especialista con conocimientos relacionados al área pedagógica, al área educativa y en este caso relacionados al área cultural o a la asignatura que se va a pretender trabajar o en la cual se va a pretender desarrollar algún tipo de intervención. Entonces, no estamos hablando de alguien, digamos, que está fuera del sistema educativo en términos de conocimiento, cuando estamos hablando de una intervención pedagógica. Y eso va a dar lugar a esto que les decía hace un rato, o sea, ¿por qué está más especializada la intervención pedagógica? Es porque este agente educador, ahí les pongo el ejemplo, va a generar que el sujeto, el educando, ¿sí? Va a hacer que el educando, explicándole, generándole una serie de justificaciones, ¿sí?, va a generar un cambio, un resultado, un producto en el educando. Pero lo va a hacer a partir de la implementación de ciertas estrategias de tipo educativo, propios de la educación, no tan empíricas, digamos, ¿no?, sino que estrategias ya más especializadas. Pues va a tener esa característica y va a lograr un resultado, obviamente, hacia adelante, ¿no?, que implica generar cambios, generar conductas, ¿no?, conductas a partir de la intervención pedagógica que se realiza, ¿no es cierto? Y lo que se busca es básicamente, a partir de esta intervención, es generar o buscar una especie de resultados o lograr un objetivo que tú te vas a trazar, ¿no es cierto? Y en ese objetivo tú te trazas una especie de desarrollo de destrezas, desarrollo de hábitos, conductas, actitudes, y básicamente o generar conocimiento educativo en el sujeto o en el educando
con el cual estás trabajando. Fíjense, es mucho más especializado, más específica, más mucho más técnica la intervención pedagógica que la intervención educativa. ¿No es cierto? Entonces, esa es una de las características o aquello que le va a hacer la diferencia. Entonces, cuidado con que estemos manejando el concepto de estoy haciendo una intervención educativa. No estás haciendo una intervención educativa. Básicamente estás haciendo una intervención pedagógica dentro del ámbito educativo. Eso es real. Además que ambas cosas están muy vinculadas, ¿no es cierto? Pero no se relacionan, digamos, es decir, no son similares en términos de similitud. La intervención educativa y la pedagógica son diferentes. Si bien hay, digamos, intervención pedagógica dentro de la intervención educativa, eso es cierto, hay, porque tú desarrollas, una serie de técnicas, instrumentos, capacidades y habilidades propias, digamos, de una intervención o de un experto en pedagogía, digamos, ¿no? A eso hace referencia, ¿no? Entonces, no es similar, tengan mucho cuidado a estos términos, que es muy importante. Eh, además que cuando uno hace intervención, no hace intervención de tipo pedagógica, es decir, tú vas a planificar, tendrías que organizar, tendrías que seleccionar, reflexionar, tendrías que, hasta en algún momento, de diseñar eh, actividades de tipo, actividades de aprendizaje con sus propias técnicas, con sus propias metodologías, ¿no es cierto?, que te permitan incorporar o trabajar algún tipo de trastorno en la unidad educativa, ¿no es cierto? Entonces, eso implica experticia, eso implica conocimiento, digamos, especializado que esté relacionado al tema, al ámbito de la pedagogía, digamos, ¿no? Entonces, y eso además te va a dar conocimiento relacionado a la planificación en las materias o en las áreas culturales, como dice el texto, porque te va a permitir establecer dónde y cuándo tú puedes incorporar algún ajuste curricular, alguna actividad en la materia. ¿Se dan cuenta? Entonces no es una cosa de activismo puro o activismo el tema de la intervención, sino que es algo muy planificado y tiene como bases sólidas o como bases fundamentales lo que tiene que ver con lo pedagógico o, si quieren, con el tema de educación. ¿Sí? Entonces fíjense, mucha la diferencia. Aquí ya estamos hablando de expertos, de conocimiento, de lo que tiene que ver la planificación educativa, tiene que ver con el desarrollo de planes curriculares, tiene que ver con el desarrollo de sistemas de evaluación, tiene que ver con el desarrollo de actividades de tipo lúdicas comprendidas o entendidas como técnicas, ¿no?, de enseñanza y aprendizaje, ¿no?, o estrategias de enseñanza y aprendizaje. Entonces, de eso se está hablando. Justamente por eso es que se dice que la intervención pedagógica va a generar cambios, va a posibilitar desarrollar destrezas, hábitos, habilidades, actitudes, a diferencia de la intervención educativa, que lo único que busca es que el educando o el actor con el cual estás trabajando únicamente va a realizar actividades, ¿no es cierto?, acciones en las cuales tú las vas a encaminar a través de la intervención. Entonces, muy diferente, si se han dado cuenta. No son dos cosas similares, ¿sí? Sin embargo, una y la otra están dentro, ¿no es cierto?, son parte. Entonces, es lo que les decía hace rato, miren, lo que les decía hace rato, ¿no? La intervención pedagógica va a generar esto, pues, de que tú debes de tomar decisiones, debes de construir, generar hechos de tipo pedagógicos. Y cuando estamos hablando de lo pedagógico, estamos hablando de lo que decía hace un rato, ¿no? Ahí entra este elemento de
de experticia ya, ¿no? O sea, les decía hace un rato, la intervención educativa lo puede hacer cualquiera. Es decir, en la familia se hace intervención educativa cuando estás trabajando con tus niños el tema de alguna conducta, algún aprendizaje de caminar, manejar bicicleta, estás haciendo intervención educativa, pero no necesariamente de tipo pedagógica porque no hay conocimiento de experto, conocimiento, digamos, en términos de experticia relacionados al tema pedagógico, no necesariamente. Sí, entonces la intervención pedagógica, obviamente, cuando uno es experto, tiene pues competencias, ¿no es cierto? Desarrolla competencias teóricas, tecnológicas, prácticas, que son parte de la educación, y por eso es lo que les decía hace un rato. Estamos hablando de habilidades, básicamente competencias, que son propias del sistema educativo de la educación, vinculados al tema de lo pedagógico, y obviamente ahí va a trascender a todos los elementos de la educación, ¿no? Eso es fundamentalmente en cuanto a la intervención pedagógica, tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Ahora, la educación, ¿por qué también es muy importante aquí la educación? Porque, y aquí hay una estrecha relación entre educación e intervención pedagógica, porque la educación básicamente o prácticamente va a generar o va a dar lugar o va a producir una especie de, o en algún momento, conocimiento pedagógico, ¿no es cierto? Va a lograr establecer eso. Es decir, que va a lograr desarrollar habilidades propias de la pedagogía, ¿no es cierto? Y va a lograr concretar ese tipo de conocimientos. Están vinculados. Sí, aquí hay una estrecha relación entre intervención pedagógica y educación, básicamente pedagogía y la educación. O sea, es muy importante esa relación. Fíjense, por eso es que tiene una carga muy fuerte en términos técnicos y en términos más de experticia, lo que es la intervención pedagógica. ¿Sí? Entonces, es muy importante eso porque ambos en algún momento, dentro del ámbito de la educación, ambos se relacionan, se articulan, se unen, eh, y logran generar o logran dar, se unen en este espacio, digamos, de lo que es teoría y práctica, ¿no? Además, a partir de ahí se establece, digamos, esa relación, ¿sí? Entonces, fíjense, la educación ya es más amplio, no vamos a entrar a conceptualizar, pero ahí se trabajan estos, más o menos, se da el valor, digamos, a lo que es la educación, porque dentro de la educación se va a requerir de estos elementos, ¿no? De la pedagogía, se va a requerir de que tú conozcas o prácticamente donde está el que hace intervención pedagógica, que trabaja en el ámbito de intervención pedagógica, va a lograr, digamos, tener conocimientos sobre el área de la educación, sobre el campo grande de la educación, porque este que realiza intervención pedagógica tiene que tener conocimiento de la educación en general, ¿no? Si no tienes conocimiento de la educación en general, no vas a poder, no podríamos, digamos, no podríamos explicar, no podríamos interpretar, transformar y generar algún tipo de ideas, digamos, o si quieren modelos pedagógicos. No podríamos, porque no lo conocemos, ¿no? Entonces, es muy importante conocer la educación, porque esto te permite, ¿no? Explicar algunas cosas. Sí, también es muy importante por el tipo de problemas que vamos a enfrentar o que se necesitan, ¿no? Para eso, el tipo de problemas, de acuerdo al tipo de problemas, también se necesita el tema de la ciencia y de la educación, que están separados de la pedagogía. Entonces, es muy importante porque este conocimiento de conocer ciencias de la educación te va a permitir conocer o te da el conocimiento relacionado a lo que implican normas, reglas que son propios de un proceso educativo, ¿no?
es muy importante eso, ¿no? Conocer toda la normativa en términos de, en el caso boliviano, si queremos generar algún tipo de intervención pedagógica, tendríamos que conocer todo el sistema educativo en cuanto a eh, planes curriculares, el diseño curricular base, diseños curricular de aula, ¿no es cierto? Tendríamos que conocer los PSPs, todas esas normativas que nos van a marcar, digamos, el terreno en el cual tú puedes moverte y desarrollar algún tipo de intervención. En el caso boliviano se habla, ¿no es cierto?, de adaptaciones curriculares. Entonces, necesitamos tener conocimiento de qué implican las adaptaciones curriculares, dónde se generan las adaptaciones curriculares, a partir de qué se generan las adaptaciones curriculares, ¿no? Y cómo se las trabaja. Entonces, se está haciendo referencia a ese tipo de elementos que son muy importantes para generar o desarrollar una intervención de tipo más pedagógica en las unidades educativas, porque estamos hablando ya básicamente de trabajar en el ámbito de la escuela, ¿no es cierto? Y bueno, hay otros elementos como estos que los dos últimos, y también implica, digamos, conocer más de forma un poco más detallada el tema de la educación, ¿no es cierto? Lo que implica la teoría y práctica, digamos, de la educación, conocimientos un poco más amplios, tiene que ver con eso, ¿sí? Hasta ahí no sé si tienen consultas o dudas, por favor, curiosidades, los escucho. Hola, hola, no hay nada, no hay dudas, no hay nada, están ahí. Es lo que les decía, miren, continuaremos un poco esta partecita y podemos empezar a generar algo de discusión o algo de debate con ustedes o curiosidades para poder asentar un poco estas ideas, ¿no? Sobre todo esta idea de intervención, porque estamos hablando de intervención ya básicamente dentro de los procesos educativos, ¿no? Y esto va a conllevar una serie de planificaciones u organización de actividades de aprendizaje que ayuden, digamos, a superar o a desarrollar o a mejorar, a cambiar algún tipo de trastorno que se tenga identificado, ¿no?, en la unidad educativa o en el aula. Miren, es muy importante, yo lo prefiero mantener como áreas culturales, que me parece muy importante mantener como áreas culturales, aunque en la escuela, en el sistema educativo nacional boliviano, plurinacional boliviano, eh, estas áreas culturales son comprendidas o conocidas como los dicen los profesores, ¿no?, las especialidades. ¿En qué especialidad te has formado? Les dicen, ¿no es cierto? ¿A qué especialidad has estudiado? Yo, lenguaje, comunicación y no sé qué te dictan, ¿no? Ciencias, no matemáticas, mi especialidad es artes plásticas y no sé qué, mi especialidad es el área de educación musical, el área de educación física, ¿no? Esas son aquí en Bolivia las conocemos como especialidades, si se dan cuenta. Entonces, si ustedes han podido ver el texto, ahí el texto es de España, obviamente. En España conocen a las especialidades como áreas culturales. Y fíjense cómo esto de las áreas culturales no está circunscrito, digámoslo así, únicamente al tema cultural. Pero si aplicamos esta idea de cultura, o sea, áreas culturales, si se dan cuenta, estamos entrando o estamos entendiendo o se entiende en el texto a las materias en su totalidad, es decir, a las especialidades, como en el caso boliviano. En el caso boliviano tenemos la especialidad de historia, artes, música, y demás. Entonces, se establece, este texto
les marca la pauta inicial, tratando de hacer notar la importancia que tiene para la intervención, que tiene y debería de tener para la intervención, estos encomilladitos que les puse acá. Conocer un área cultural es muy importante. No puedes tú, al momento de generar o de desarrollar un programa de intervención, no puedes quedar exento de conocer, si quieren, la especialidad en la cual vas a trabajar. Pero tienes que conocer, ¿me entienden? No significa, no es que somos especialistas está bien, somos especialistas en el desarrollo o la implementación de programas de intervención, podemos serlo, pero para lograr una buena ejecución de algún programa de intervención, necesitas conocer el área cultural. Necesitas conocer matemáticas, si es que estás, es decir, la asignatura, si quieres, la especialidad, la materia de matemáticas en términos de contenidos, en términos de metodologías de enseñanza-aprendizaje, en términos de evaluación, sistemas de evaluación. Necesitas conocer cómo está estructurado todo su diseño curricular, microcurricular, para poder entender la materia. Porque por eso es muy importante entender esto de las áreas culturales en esos términos, porque no es una materia aislada nomás, es una materia que está vinculada y estrechamente relacionada con otras materias. Peor con el tema de la armonización curricular que se maneja en las unidades educativas con el modelo sociocomunitario productivo en el caso de Entonces, esto implica que tú, al momento de generar algún programa de intervención, al momento de establecer o al momento de diseñar tu programa de intervención, tengas que hacer una revisión minuciosa de la especialidad, yo prefiero llamar del área cultural en la cual vas a trabajar o en las cuales se va a generar la intervención. Por eso es importante, el autor resalta mucho en este textito, estos elementos, ¿no? Porque no vas a enseñar otra cosa. No estaríamos desarrollando algún otro tipo de conocimiento. Estarías trabajando, sí, a través de un programa de intervención, estaríamos trabajando, no sé, en primaria, por decir, en matemáticas, a un niño con alguna deficiencia auditiva, tú tendrías que desarrollar actividades orientadas a que el niño aprenda matemáticas. No le vas a enseñar otra cosa o no vas a apoyar con tu programa de intervención otro tipo de actividades, ¿no es cierto? Tienes que necesariamente dentro de tus actividades de aprendizaje que vayas a diseñar como dentro de tu programa, tienes necesariamente que poder establecer, poder trabajar los contenidos de la asignatura o si quieren de la materia. Pues fíjense, ¿no? Por eso es que se da esta triadita más o menos de conocer un área cultural, enseñar un área cultural y educar con un área cultural. Y eso es fundamental. Yo he visto muchos casos que mi hijo tiene problemas de lectura, no de lectura de comprensión, que es una problemática actual, pero les hacen leer otro tipo de materiales, otro tipo de textos que no tienen que ver mucho con el tema de la literatura, matemáticas. No se están desarrollando las áreas o las especialidades de formación en las unidades educativas. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado respecto a eso. Hay que conocer en primero básico qué tipo de textos desarrolla, utiliza el profesor, qué tipo de habilidades se van a desarrollar o es necesario desarrollar en esos niveles, ¿no es cierto? No es nomás agarrar y hacerles hacer actividades y actividades. Por eso es muy importante diferenciar esta ideita con la cual he empezado. No es lo mismo intervención educativa que intervención pedagógica. Y lo que uno va a hacer a partir de la especialidad o a partir de volverse especialista en lo que es la psicopedagogía, lo que hace es prácticamente una intervención pedagógica. No hace una intervención educativa.
Y si estás haciendo intervención educativa es muy fácil de darte cuenta. Le haces hacer al niño actividades, actividades, actividades y actividades que no tienen nada de pedagogización en términos de conocimientos relacionados a las áreas o si quieren a las especialidades que está cursando el niño. Pues si no logras hacer eso, estamos en aprietos. Entonces es muy importante poder identificar, poder conocer, poder manejar en términos de diseño curricular, PCP, plan de desarrollo anual si quiere, pero tienes que conocer qué se está trabajando y tienes que manejar qué es lo que se está haciendo en las diferentes asignaturas o áreas culturales que tienen las unidades educativas del sistema educativo nacional, ¿no es cierto? Entonces, yo he notado eso en el caso de algunos compañeros. ¿Qué le estás haciendo trabajar? Les decía. Ah, no, le estoy haciendo pintar en su cuadernito, en su casa. ¿Sí? Oye, no te han contratado para intervenir con pinturita, ¿no ves? Te han contratado para que desarrolles habilidades relacionadas a la materia. Y ese es un gran problema en el caso boliviano. No se ha avanzado hacia la concreción, hacia el desarrollo de habilidades propias en las asignaturas o propias de las asignaturas. Lo que hacemos en muchos casos es activismo y activismo. ¿No es cierto? Les hacemos repasar, colorcitos. Dice que les gusta más los colores, entonces trabajan con colores. No es tanto que les guste utilizar los colores para lograr desarrollar algún conocimiento en específico. ¿Sí? Entonces, esto es un poco el resumen de todo lo que les estoy conversando, tratando de hablar, porque cuando uno tiene conocimiento de educación, estamos hablando del ámbito ya propio educativo, estamos hablando de prácticamente pedagógico, educación, estamos hablando de que uno tiene que tener conocimientos de todo este marco, digamos, ¿no? De todo este conjunto de elementos que hacen la educación. Y estamos hablando de conocimiento teórico, técnico, estamos hablando de conocimiento práctico, ¿no es cierto? ¿Qué hace al ámbito de la educación? Entonces, fíjense, mal haríamos pensar que aquel que hace intervención educativa en la casa, papá, mamá, ellos sí hacen intervención educativa porque están fuera de un sistema formal. Entonces, no necesariamente están haciendo una intervención pedagógica que va a ayudar al niño o al educando, si quieren, que presenta algún tipo de trastorno del aprendizaje. Entonces, es muy importante esto para mí, para partir, para empezar a pensar, digamos, en el desarrollo de algún tipo de programa de intervención, de algún trastorno, ¿sí? Y bueno, lo que les decía hace rato, ¿no? Las áreas culturales son esas cosas, son las materias, las conocidas como materias en el caso boliviano, ¿no es cierto? Hasta ahí no sé si tienen preguntas, no sé si tienen consultas, dudas, o ya se han ido a cenar, yo también quiero ir. Algún comentario que quisieran hacer, los escucho, por favor. Hola, hola. Hola. ¿Están ahí? Hola. Voy a llamar lista. Hola. Sí, Licen, buenas noches, estamos aquí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna sugerencia? No sé. Los escucho. Buenas noches, Licen. Yo una pequeña consulta. Dale, Nel. Ya, cuando nos está hablando de la intervención educativa y de la intervención pedagógica, creo que un poquito ya está bien claro. Pero ¿en cuál de estas instancias entraría el apoyo escolar o no tiene nada que ver con esto? Porque, bueno, sabemos que aquí en Bolivia se abren los centros de apoyo escolar o apoyo pedagógico que le ponen el nombre.
Entonces, ¿de cuál estaríamos hablando o es que es completamente diferente esto lo que es el apoyo escolar? Porque en algunos casos solamente hacen tarea, en otros, bueno, sí buscan algunas estrategias o metodologías para poderles ayudar, pero o llegaría a ser ya otra instancia esto del apoyo escolar. Es medio ambiguo, ¿no? El tema del apoyo escolar, o sea, si lo podemos definir como intervención educativa o como intervención pedagógica. Es algo ambiguo porque, a ver, los que hacen apoyo escolar, aquellas personas, digamos, que hacen apoyo escolar, son todavía gente que aún, digamos, gente, si quieren, estudiantes, ¿no es cierto? Estamos hablando de estudiantes que están cursando primero, segundo, hasta quinto, sexto semestre, digamos, ¿no? De su formación. Entonces, y lo más grave es al momento de desarrollar el apoyo escolar, ¿no? Se toman, y es como tú dices, en la mayoría de los casos el apoyo escolar está orientado únicamente a ayudarles a desarrollar o a realizar las tareas que les dan en la escuela. Se dan cuenta y es básicamente más una especie de, otra vez una especie de activismo. Y eso va a dar lugar a ubicar, digamos, al apoyo escolar dentro de lo que es la intervención educativa, ¿no es cierto? Que no necesariamente tiene, pues, no necesariamente va a involucrar el despliegue, digamos, de conocimientos, de habilidades respecto a ciertas áreas de conocimiento, matemáticas, qué sé yo. Entonces, yo he notado y se ve en el caso boliviano es muy fuerte esto del apoyo, que es para ayudarse a hacer sus tareas, nada más, es como que reemplazar a los padres de familia en el rol que les corresponde, ¿no es cierto? Entonces, no hay un apoyo específico, especializado, no hay, ¿no es cierto? Es prácticamente en algunos casos los guían para decirles, a ver, sumaremos 2 más 2, algo así, ¿no es cierto? Entonces, es eso. Yo no le veo que, para mí podría circunscribirse, digamos, a lo que es la intervención educativa y no pedagógica, ¿no es cierto? Aunque a veces hay apoyos escolares mucho más desarrollados, mucho más planificados, organizados, ¿no es cierto? Pero al momento de, digamos, de desarrollarlo también se reduce a únicamente a acompañar al niño en el desarrollo de sus tareas, ¿no? Yo así lo veo, yo así lo entiendo al apoyo escolar. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere comentar?